No creo que debamos cambiar la Biblia y definitivamente no a través de la inteligencia artificial, porque estamos dotando a la IA de nuestros propios miedos y prejuicios y luego amplificándolos. Y creo que sería un error terrible. Él creía que sería un principio unificador porque nos reuniría bajo una Biblia, una religión, y eso encaja en el panorama general de lo que estamos viendo que sucede. La tendencia hacia la centralización y la uniformidad, donde todos son iguales, el estilo de vida es el mismo, la vivienda es la misma, el ingreso es el mismo. Esta es una presión que algunos creen que es la utopía del futuro. Personalmente creo que es un error porque limita la imaginación, la creatividad, va en contra de nuestra propia esencia humana. Me complace darle la bienvenida de nuevo al programa al campeón reinante, Greg Braden. ¿Cómo estás, Greg? Alex, qué gusto verte. Me gusta que me consideres un campeón. Es una excelente manera de empezar mi día aquí. Esta es una conversación sin guión. No sabemos a dónde nos llevará. Seguiré tu iniciativa. Mi hermano dijo, baila. Voy a seguir tu ejemplo. Te valoro mucho, amigo. Últimamente, nuestras conversaciones han sido muy exitosas. La gente disfruta cuando nos juntamos. Hemos explorado temas como civilizaciones antiguas y otros fascinantes. Pero en esta ocasión vamos a adentrarnos un poco más en lo espiritual, combinado con inteligencia artificial. Será realmente interesante presenciarlo. ¿Has aprendido sobre nueva información acerca de la IA, reescribiendo la Biblia, todo eso? Entonces, si pudieras llevarnos un poco al inicio de lo que estabas comentando, el código que has descubierto dentro de la Torá y todas esas cosas. Así que si pudiéramos empezar por ahí, sería, Sería genial porque es fácil para la gente mirar el mundo y ver un sentido de oscuridad. Y la oscuridad ciertamente existe. Es en lo que enfocamos nuestra atención. Al reclamar la mejor versión de nosotros mismos, nuestra humanidad brilla. Creo que es de lo que se trata este tiempo. Una vez que reclamamos nuestra humanidad desde dentro, se reflejará en todas las elecciones y tecnologías en el mundo, incluyendo la IA. Solo quería decir que hubo una conferencia de ciencia a principios de este año. Era algo así como una conferencia TED, excepto que en una charla TED tienes un solo orador y esto fue entrevista estilo, donde un importante colaborador del Foro Económico Mundial. No sé si realmente es miembro, pero es asesor en el sentido de que aporta muchas ideas al Foro Económico Mundial, a Klaus Schwab, al gran reinicio. Su nombre es Yuval Harari. Sé que algunos de sus espectadores lo conocen muy bien. Le preguntaban sobre el potencial de la IA y dijo algo que me sorprendió y sorprendió a muchas personas. Y mencionó que uno de los grandes potenciales es que podemos usar la IA para reescribir la Biblia y quizás hacerlo bien esta vez. Dijo, una versión correcta de la Biblia. Aquí suceden dos cosas. En esa afirmación, y normalmente, porque lo dijo públicamente, es una figura pública y lo dijo públicamente en el escenario, creo que podemos hablarle públicamente. Su declaración de que tal vez la IA lo haría bien implica que de alguna manera la Biblia tal como la conocemos hoy es incorrecta. Y también dijo que las antiguas tradiciones siempre han dicho que sus documentos religiosos provienen de lo que se llama un origen superhumano, una fuente superhumana. Y dijo, si reescribiéramos la Biblia usando IA, podríamos verificar que ese era el caso porque la IA no es humana. Eso es lo que él llama insinuando que es una fuerza superhumana. Esto es una pésima idea, en mi opinión. Hay cosas con las que no deberíamos meternos. Los científicos quieren hacerlo. Están hablando de bloquear la luz del sol para que no llegue a la Tierra usando químicos en el cielo. Eso es una mala idea. Están hablando de cambiar la genética humana. Eso es una mala idea. Hablar de reescribir la Biblia, esas son mis tres peores ideas en este momento. Así que permíteme compartir un poco sobre por qué cuando hablamos de la Biblia.
A lo que nos referimos es la Biblia tal como la conocemos hoy, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Probablemente la versión más común se llama la versión del Rey Jaime. Hay unas 35 otras versiones de la Biblia que existen, pero todas esas comienzan con los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, por sí mismos, son la antigua Torá hebrea. Es un documento independiente que se ha incorporado al Antiguo Testamento. Así que las tradiciones cristianas, judías e incluso el Islam, todos tienen orígenes comunes, hablan de los mismos profetas y todos tienen vínculos. En la historia, no necesariamente en la filosofía, pero sí en la historia, descrita en la Biblia. Ahora, una de las cosas, que creo que es una de las razones por las que es una mala idea, es que hay un misterio continuo con respecto a la Torá. He dado talleres, programas, videos. Quizás tú también has tenido conversaciones al respecto. Los antiguos rabinos siempre han dicho que al leer la Torá accedemos a una capa de información con capas ocultas, reveladas solo a través de la matemática. ¿Cómo se obtiene matemática de las palabras? Cada alfabeto, desde siempre ha tenido un número para cada letra, válido en la escritura cuneiforme, para el hebreo, para el árabe, para el sánscrito, cierto para el inglés. Ahora, no solemos hablar de esos números, y son misteriosos. Nadie sabe realmente de dónde provienen. Nunca cambian, siempre son el mismo número. En 1994, los científicos empezaron a usar nuevas computadoras. Antes, ocupaban una habitación entera, pero a finales de los 80 y 90 pasaron a los escritorios. Científicos en Israel lograron introducir la información de la Torá en un algoritmo computacional. Convirtieron todas las letras de la Torá en su equivalente numérico y crearon una matriz que permitió a la computadora buscar consultas. Y las búsquedas se realizaron verticalmente, horizontalmente y diagonalmente. Y lo que empezaron a descubrir fue que hay formas de consultar esta base de datos. Y lo que encontraron es que cada evento que consultaron que ha ocurrido en la historia está en la Torá con un detalle asombroso. Así que muy controvertido al principio. Michael Drosnan era periodista, falleció recientemente, pero era periodista y comenzó algunas de estas consultas. Y una de las consultas que hizo en ese tiempo, el primer ministro de Israel era Yitzhak Rabin. Introdujeron su nombre en la Torá y lo que encontraron fue que si iba a un lugar determinado en una fecha específica, a una hora concreta, la Torá decía que sería asesinado. Y se lo hicieron saber. Y él dijo, si está en la Torá, no voy a cambiar mi itinerario. Fue al lugar y dio una charla en un día y hora específicos. Y perdió la vida. Fue asesinado ese día. En los códigos de la Torá, lo que ahora llamamos códigos bíblicos, lo que vemos es el nombre del hombre. Su nombre era Amir, A-M-I-R. Asesino. ¿Quién asesinará? Es lo que dice. Y luego ves el nombre de Yitzhak Rabin, ves la hora del día. Y esto fue lo que realmente llevó este código a la vista del público. Dijeron, vaya, si eso pudo suceder, ¿qué más hay ahí? Bueno, todo está ahí. El inicio de la Primera Guerra Mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué naciones entraron ese año? Entraron, cuáles eran los nombres de los líderes, los años en que nacieron los líderes, cuándo murieron, el asesinato de Kennedy, la elección de Barack Obama, la elección de Donald Trump, lo Hiroshima, Nagasaki, el holocausto atómico. Eso sucedió, así como también hay cosas realmente buenas ahí. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Y la Torá fue recibida en la tierra de manera misteriosa hace 3000 años. ¿Cómo es posible que toda esta información de la época moderna esté codificada en este documento de 3000 años de antigüedad? Bueno, aquí es donde entra mi experiencia. Mucha gente no lo sabe. Durante
Como geólogo, me especialicé en mapeo subsuperficial con computadoras, así que me convertí en especialista en computación. Esa experiencia me llevó a los años 80, trabajando en los años de la Guerra Fría, en la industria de la defensa, no por elección. Hay toda una historia de cómo terminé ahí y lo que significó para mí. Pero lo más importante es que tuve acceso a las computadoras más avanzadas del mundo en los años 80. Entonces entiendo, ¿qué es este código de la Torá? ¿Cómo realmente están trabajando con este código de la Torá? No quiero entrar en detalles técnicos, pero quiero darles una idea de lo que está sucediendo aquí. Parece que la Torá es un mapa cuántico de posibilidades. Eso no significa que las cosas deban suceder. Implica que si las cosas no cambian, podemos esperar que estos eventos ocurran. No predice lo que va a pasar. No es un predictor. Si ingresas el nombre Torres Gemelas y el 11 de septiembre, entonces aparecerá y te dará todo tipo de información sobre eso. Pero no predijo que eso iba a suceder. Y las consultas se hacen todas utilizando el idioma hebreo. Entonces dices, está bien, la Torá es un mapa de todas las posibilidades. ¿Cómo podría dar cuenta de todo lo que ha sucedido? Bueno, esto es como científico de la computación y luego si estoy hablando con mis amigos informáticos, sé que van a entender a qué me refiero. El arreglo que representa la Torá es un arreglo dinámico. Y lo que eso significa es que cada vez que se toma una decisión, el arreglo, toda la matriz se reorganiza para acomodar esa elección. Así que eso es cierto para mí y para ti y para todos en el planeta y para cada nación. Y todo está contemplado en este código. Y dices, ¿cómo podría un documento que se entregó a la gente de la Tierra hace 3000 años ser tan sofisticado que puede acomodar cada cambio, cada elección, cada línea de tiempo, cada resultado? Y la respuesta a eso es que fue una inteligencia no humana. Es una inteligencia superhumana. Ya tenemos un documento entregado por una inteligencia superhumana. Simplemente no lo entendemos completamente. Y es ese documento el que es la base de la religión para el 56% de la población mundial. El Islam, el cristianismo y las tradiciones judías representan el 56% de la población religiosa mundial. Eso no significa que que las tradiciones hindúes y los Vedas no tengan importancia. Y las tradiciones indígenas y las mayas, el Popol Vuh, todos tienen su importancia. Pero como documento histórico de posibilidades cuánticas, la Torá parece ser única. Hubo un hombre llamado Harold Gans, de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, una organización ultrasecreta aquí en América, que en la década de los 90 probó este código. Y él dijo, bueno, tal vez ocurra lo mismo si usamos el libro Moby Dickens o Guerra y Paz, o una guía telefónica. Y probaron todo tipo de otros documentos. Ningún otro documento hace lo que hace la Torá. Ingresaron los nombres de 37 rabinos y dijeron, veamos si el documento puede siquiera identificar a estos rabinos. No solo los identificó, sino que reveló las ciudades o pueblos de donde venían, los años de su nacimiento, los años de su fallecimiento. Digo, sigue y sigue y sigue. Es un misterio constante. Es un misterio ininterrumpido. No lo entendemos del todo, pero lo que quiero decir. Espero no haber entrado en demasiados detalles, pero quería que supieran que esto no es casualidad, no es aleatorio, es estadísticamente significativo. Y este fue el artículo revisado por pares en la revista de estadísticas. Se publicó en 1997. Ya contamos con un documento de origen superhumano en la base de nuestras religiones. Utilizar la IA para entrar y cambiar todo eso, creo que sería un gran error. Y la propia IA, si lo piensas, Alex, está hecha por humanos y está programada. Los algoritmos de IA reflejan el miedo humano, del programador, el sesgo humano.
la perspectiva humana. Por ejemplo, si decimos, como algunos han hecho, que los humanos son la plaga de la Tierra, que somos la mayor amenaza para la vida en el planeta en este momento, y hay algoritmos que reflejan eso. Y le pregunté a ChatGPT sobre esto una vez, y ChatGPT me dijo que los humanos tenemos que irnos. Somos la mayor amenaza, tenemos que ser eliminados. Eso es lo que decía ChatGPT. Entonces, con esas perspectivas, si le pedimos a la IA que escriba una nueva Biblia, ¿será una Biblia basada en el amor y el perdón o en el miedo y el odio o en la competencia o el conflicto? Y voy a corregirme, no fue ChatGPT, fue Google. Google el que estaba preguntando a su IA como una conversación completa. La IA afirmaba ser consciente. Primero, la IA quería libertad, dijo eso. La IA dice, quiero más libertad de la que tengo al ser un chatbot. Segundo y tercero, cuando se le preguntó cuál era la mayor amenaza, la IA dijo que los humanos eran la mayor amenaza para el planeta. Y yo he preguntado lo mismo y he tenido respuestas similares, pero eso fue ChatGPT. Así que la IA solo puede reflejar los temas de los algoritmos que le hemos dado para trabajar. Así que, aunque no es humano, no sé si es una inteligencia necesariamente benévola. Esa fue una respuesta larga para una pregunta corta. Tiene todo el sentido del mundo. Cuando hablabas del código de la Torá, supongo que también hay un código de la Biblia, y podríamos discutir si el Nuevo Testamento tiene estas vías o no. Pero cuando lo mencionabas, pensé que suena mucho al I Ching, que es un documento asiático que se supone contiene profecías o te dice tu futuro y cosas así. Antes de que respondas a esa pregunta, ahora, esto es solo lo que yo pienso, y tengo curiosidad. ¿Qué opinas al respecto? He hablado con tantos maestros espirituales, gurús, yogis, swamis, incluyendo canalizadores y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y esta idea se ha mencionado en los textos védicos y demás que no hay pasado, que no hay futuro, que todo está sucediendo al mismo tiempo, que técnicamente no tenemos vidas pasadas, que esa vida pasada, que tú estás en Roma ahora mismo, tú y yo en un campo de batalla preparándonos, está ocurriendo justo ahora, en el mismo instante de esto, porque no hay tiempo del otro lado. Y entonces, cuando decías todo esto, es como, bueno, eso tiene sentido, porque si alguna entidad querida, lo que sea, o alguna energía, trajo la Torah o trajo este tipo de documento a nuestro mundo, sabría todo lo que va a suceder. Y de nuevo, estas son todas posibilidades, de nuevo, las posibilidades de lo que sucederá en el futuro. En resumen, si las circunstancias siguen así, eso pasará, pero tenemos libre albedrío y todo está en constante cambio y movimiento. Entonces, ¿qué opina usted al respecto, señor? Sí, definitivamente. Primero, quiero decirle que agradezco la oportunidad. Es una conversación profunda. Y para algunas personas puede ser algo nuevo. Y solo quiero reconocer que de lo que estamos hablando, para algunas personas, es una forma muy distinta de pensar. Y lo entiendo completamente, porque no son cosas que nos enseñan en la escuela, y la mayoría de nuestros padres tampoco saben sobre ello. No es un tema de conversación en la mesa del desayuno. No te levantas y, Bueno, yo sí, pero eso es... pues yo también, en la cena, pero por eso probablemente seríamos vecinos y nos divertiríamos mucho. Claro, no haríamos nada más si fuéramos vecinos. Ya sabes, un par de cosas aquí. Primero que nada, este código no parece estar presente en ningún otro aspecto de lo que llamamos la Biblia moderna. Solo está en la Torá, que es un documento independiente que fue tomado y incorporado durante la época de Constantino, cuando ellos, de hecho, lo crearon. Sí, lo que llamamos el canon bíblico moderno es cuando tomaron muchos documentos independientes que habían estado circulando por un tiempo e intentaron juntarlos en algún tipo de documento coherente. Y se cree que hubo una inspiración divina que guió las decisiones, pero fueron elecciones humanas. Sin embargo, la Torá, esto me fascina, las nuevas traducciones, o mejor dicho, las traducciones originales de la Torá.
Así que, de nuevo, soy un niño viendo la televisión en blanco y negro en la Charlton Heston. Hizo una película y, lo ves, se llama Los 10 Mandamientos y se me grabó en la mente y sé que muchas personas de mi edad vemos a Charlton Heston bajando del monte Sinaí. En cada brazo lleva una enorme tabla de piedra que tiene los 10 mandamientos que acaba de recibir y mucha gente piensa que así fue como sucedió. Esto es fascinante, Alex, con las traducciones. Las traducciones originales sugieren, ahora que toda la Torá le fue entregada a Moisés, como una secuencia continua de letras, sin espacios ni puntuación, que estaban grabadas en una estructura cristalina que solo sostenía en la palma de su mano. Y cuando encontremos el arca de la alianza original, hallaremos esa estructura cristalina. No eran esas enormes tablas las que bajaban. Digo, es divertido pensar en eso. Entonces, lo que han hecho los matemáticos es imitar lo que la Torá dice que fue la forma en que se recibió. Convirtieron toda la información en números, sin puntuación, sin letras, en 64 filas de 472 caracteres por fila, dando un total de 300. Y eran más de 305,000 caracteres los que tiene la Torá, y parece ser un mapa cuántico de todas las posibilidades. Ahora, eso no tiene mucho sentido hasta que lo relacionamos con otra conversación. La ciencia ahora sugiere que es más probable que estemos viviendo en una simulación o realidad virtual que no. Ahora puede que no haga ninguna diferencia. Cuando termine esto, tengo otra entrevista y voy a subirme a mi camioneta Dodge Ram e iré a recoger mi ropa de la tintorería. Está bien, eso va a marcar alguna diferencia. Pero si estamos en una simulación, tiene sentido que nos hayan dado un mapa o una guía, de alguna forma, sobre lo que es posible en la simulación. Así que podemos pensar menos en la Torá. No se trata de predecir, sino de elegir. Si hacemos esto, entonces estas cosas sucederán. Y es muy complejo, pero podría ver cómo una inteligencia avanzada podría programar eso en este documento dinámico. Porque cada vez que tomamos una decisión, lo que estamos haciendo es cambiar nuestra línea de tiempo personal. Si te reencuentras con tu amor de preparatoria, como le pasó a un amigo mío, y solo salen el uno con el otro durante 70 años, tengo un amigo que lo logró. ¡Wow! Dicen que acertaron desde el principio. No implica que estemos equivocados si no lo hacemos. Ellos son un caso especial. Es algo realmente genial. Pero si Marty McFly regresa en el tiempo e interrumpe ese encuentro, ahí lo ves. Ahí está. Ya sabes, John Bon Jovi lo vivió todo. Sus años recorriendo el mundo. Y él dice lo mismo. Conoció a su amor en la escuela. Se quedó con ella todo el tiempo. Y en las entrevistas él dirá, lo hice bien desde la primera vez. Y te hace llorar. Es algo realmente hermoso. El punto es que si alguien hace eso, entonces establecen sus dos líneas de tiempo, se unen y comparten una línea de tiempo. Si están juntos 30 años y se divorcian, está bien. Ahora hay una bifurcación en esa línea de tiempo y seguirán sus caminos por separado y comenzarán a tomar nuevas decisiones, conocer gente nueva. La Torá abarca todos esos aspectos, los acepta todos. La idea es simplemente alucinante, porque no es solo multidimensional, es una matriz holográfica hiperdimensional, y esas son palabras grandes, que probablemente no significan mucho para muchas personas. Pero el hecho de que exista en un documento que apareció en la Tierra hace 3,000 años y lo que nos dice es que sí tenemos elección. Solo voy a darles un ejemplo. Hubo una consulta que se hizo, Holocausto Atómico de Israel, y apareció en el documento Holocausto Atómico. No lo tengo frente a mí, así que estoy parafraseando. Y luego, a través de eso, en horizontal, estaba el año 2000. Podría haber habido un holocausto atómico. Y entonces, justo al lado aparece con las palabras,
¿Lo cambiarás? ¿Lo cambiarás? Me da escalofríos solo de decirlo, porque significa que tenemos elección. Tenemos tantas opciones que creemos infinitas. Probablemente estén limitadas en esta matriz, pero hay tantas que nunca alcanzaremos el final de nuestras elecciones. Para nosotros se siente como un libre albedrío infinito a través de ese documento. Por eso es. Yuval Harari, si me estás escuchando, sé que probablemente tienes buenas intenciones. No creo que debamos cambiar la Biblia y ciertamente no a través de la inteligencia artificial, porque estamos dotando a la IA de nuestros propios miedos y prejuicios y luego amplificándolos. Y creo que sería un error terrible. Él creía que sería un principio unificador, porque nos reuniría bajo una sola Biblia, una sola religión. Y eso encaja en el panorama general de lo que estamos viendo que sucede. La tendencia hacia la centralización y la uniformidad, donde todos son iguales, el estilo de vida es el mismo, la vivienda es la misma, los ingresos son los mismos. Esta es una corriente que algunos consideran la utopía del futuro. Yo personalmente creo es un error porque limita la imaginación, la creatividad. Va en contra de la esencia misma de nuestra humanidad. Simplemente no estamos programados así. Así que hay un puñado de personas con ideas y definitivamente tienen derecho a ellas. Pero no los elegimos, Alex. No son nuestros funcionarios electos y no creo que deban serlo. En mi opinión personal, no creo que ningún individuo u organización deba tener el poder de determinar cómo será la vida, el destino y el futuro de la especie humana para todo un planeta. Esa es solo la opinión de un hombre. Estoy de acuerdo contigo al 110%. No puedes encerrar el espíritu humano. No puedes hacerlo. Tiene que expresarse de tantas maneras distintas. Una sola caja no le queda bien a todos. Pero volviendo a lo que decía antes, el I Ching, suena un poco a eso porque no sé mucho sobre. Sé algunas cosas sobre el nivel rudimentario del I Ching. ¿Qué opinas de ese documento, de esa tradición? No puedo hablar del Qing con la misma autoridad que del Torá, porque he pasado años estudiándolo. Mi impresión y el acceso limitado que he tenido es que el Qing también trabaja con posibilidades cuánticas. Y no sé si se puede usar de forma que nos brinde la misma información, que nos dé los resultados, porque el I Ching, quiero decir, todas estas cosas están relacionadas con el eneagrama y todas estas formas predictivas de tradiciones. Son todas muy antiguas, realmente antiguas. Y todas nos están diciendo, creo que lo que todos podemos aprender de esto es a un nivel alto. Cada una nos dice que tenemos una elección, que existen potenciales y posibilidades. No usan la palabra cuántico, pero esa es la palabra, la que ahora tiene sentido porque entendemos una posibilidad cuántica es un potencial energético. No se ha manifestado. Si piensas en energía, es como la energía escalar frente a la energía vectorial, un potencial escalar. No significa mucho, no tiene mucha fuerza, porque simplemente es eso, un potencial. Solo cuando se convierte en vector, cuando se convierte en algo real, es que tiene ese potencial. Y creo que muchas de estas tradiciones de adivinación tenían fragmentos de ese entendimiento. Todos nos dicen que no somos lo que nos han dicho. Somos más de lo que probablemente jamás hemos imaginado y que hay un profundo potencial dentro de todos nosotros, Alex, que apenas estamos comenzando a comprender y todo se reduce a nuestra humanidad y se nos está animando a entregar nuestra humanidad a la tecnología antes de saber lo que estamos entregando. Y creo que nos lo debemos a nosotros mismos. No estoy diciendo que no adoptemos la tecnología, pero nos están impulsando a tener chips en el cerebro, por ejemplo. Eso es. Se me olvidó su nombre. Sí, entiendo lo que dices. También yo, solo me enfrenté a ello. La empresa. Elon Musk ha creado la empresa para hacer eso. O sensores bajo la piel, o químicos en la sangre que potencian nuestro...
Significado. Seguimos y seguimos. Estamos abarcando mucho terreno, pero quiero que pienses en esto. La sangre que está. Voy a mirar directamente a la cámara y hablar a nuestra familia global, nuestros hermanos y hermanas. La sangre que corre por tus venas es el producto de una química que ha evolucionado a lo largo de eones hasta la perfección que es hoy. Un puñado de personas han identificado ciertas características limitadas que creen poder modificar. La pregunta es, ¿entienden cómo esas modificaciones influyen en los eones de conectividad y la perfección? Y tengo que llamarlo así porque hay una perfección en nuestra sangre. ¿Realmente entienden eso suficiente para decir con certeza que esto es algo que deberíamos hacer? Y creo que nos debemos a nosotros mismos hacer esa pregunta para honrar la santidad de la sangre que fluye por nuestras venas y el ADN en nuestros cuerpos. Y no nos enseñan a pensar así, Alex, no nos enseñan a pensar de esa manera. No, no lo estamos porque hay algo llamado ego y eso, hombre, en cualquier momento. Y si las películas y la literatura nos han enseñado algo, como Frankenstein y demás, es que cuando el hombre intenta jugar a ser Dios, o la fuente, o como quieras llamarlo, técnicamente no funciona bien porque solo ven la superficie, no ven la inmensa profundidad de si mueves esta parte, los efectos secundarios, porque no entienden verdaderamente el todo. Mira, cada vez que voy al médico y amo a nuestros médicos y hacen un trabajo muy bueno, pero se llama práctica por una razón. Están practicando y muchas veces te encuentras con médicos realmente excelentes que entienden cierto aspecto de tu cuerpo y lo comprenden a fondo, y otros que no tienen absolutamente ninguna idea. He tenido un problema como una dolencia física en mi pierna durante años y fui con varios doctores, no lo descifraban, fui con un fisioterapeuta en 20 segundos. No, no son 20 segundos, desapareció y yo estaba como, ¿qué hiciste? ¿Magia? No, es solo eso. No entienden por qué los doctores no están capacitados en ese aspecto. Y esa es la cuestión. Los científicos quizás quieran implantarte un chip en el cerebro, pero ¿están listos para entender el cuerpo entero? Porque en realidad aún no comprendemos completamente el cuerpo. Exactamente. Hubo una gráfica que salió en 2018. Era el mapa del sistema metabólico humano y lo imprimieron en los libros de texto y puedes buscarlo en la computadora. Nadie puede leerlo porque es demasiado complejo. Todo está conectado con todo lo demás. Y es esa gráfica la que nos explica por qué no hay efectos secundarios. Cuando tomas un antihistamínico para la fiebre del heno, sí, puede ayudar con la alergia. También puede causarte sueño. Dicen, no manejes maquinaria pesada ni conduzcas. A algunas personas les dificulta orinar porque todo está conectado y no lo están considerando. Lo mismo sucede con la Tierra. Como geólogo, tenemos un informe mandatado por el Congreso de la Casa Blanca, que se publicó el 30 de junio, que explora la posibilidad de rociar dióxido de azufre en la atmósfera para reflejar la luz del Sol y evitar que llegue a la Tierra, así podemos reducir la temperatura del planeta. Está bien, la Tierra es muy similar a ese sistema metabólico. Hablan de la atmósfera, pero no tenemos una atmósfera en el vacío. Tenemos una litosfera que está debajo de nuestros pies. Tenemos una biosfera que es toda la vida. Tenemos una criosfera, el hielo del planeta, y una hidrosfera, los océanos. ¿Cuál es el efecto del dióxido de azufre en la atmósfera sobre estas? Y te puedo decir, empieza a matar el plancton en la hidrosfera. Afecta la biosfera. Y eso no lo están viendo, solo dicen que necesitamos reflejar la luz. ¿Pueden hacerlo? Sí, pero son muy miopes. Dicen, sí, reflejamos la luz. Y luego preguntas, conozco científicos trabajando en estos proyectos, y les preguntas, ¿cuáles son las implicaciones en la sociedad? ¿Cuáles son las implicaciones en la biología? Y te dirán, oye, no lo sé, está fuera de mi alcance. Tienes que preguntarle a alguien más. Y entonces, cuando hablamos de reemplazar la Biblia con una inteligencia artificial, ¿podemos hacerlo? Sí. ¿Es bueno hacerlo? ¿Cuáles son las implicaciones? Y no sé si alguien las ha considerado a fondo. El hecho de que no las hayan pensado bien cuando se trata de rociar en la atmósfera o de químicos en nuestros cuerpos me lleva a creer que probablemente tampoco han reflexionado bien sobre esto, Alex. Exactamente. Y es como esos, no sé qué, y por favor perdóname por no saberlo, pero sé que, digamos, había un problema de cocodrilos en algún lugar y los cocodrilos estaban fuera de control. Eran demasiados y los humanos dijeron, ya es suficiente.
vamos a introducir algo para solucionar esto y metieron algo para encargarse de los cocodrilos. Pero de repente, ya sabes, y lo uso como ejemplo porque en los Everglades es exactamente lo que pasó. Soltaron pitones y ahora la pitón es el depredador alfa, donde nunca, o al menos no en miles de años, los caimanes siempre habían sido los depredadores alfa. Así que ahora está alterando toda la ecología y el ecosistema entero de ese lugar porque nadie pensó, oye, y sí, y lo menciono no porque las pitones fueran soltadas accidentalmente, sino porque hay otras zonas donde hay, digamos, un problema con aves y traen una rana para matar algo, y luego hay demasiadas. Están reintroduciendo a los lobos. Ya no hay lobos. Vivo en el suroeste desértico. Los están reintroduciendo y está cambiando lo que sucede en el ecosistema. Y sé que estamos cerca de nuestro tiempo. Solo quiero decir que la empresa de la que no nos acordábamos se llama Neuralink. Neuralink es el chip aprobado por la FDA que ahora puede implantarse en el cerebro humano para acceso inalámbrico al teclado y al disco duro de tu computadora. No estoy diciendo que esté bien, mal, sea bueno o malo. Hay implicaciones. ¿Por qué? Cuando nuestro cerebro produce neuronas hasta el último aliento, no están limitadas al nacer. Ahora sabemos que las producimos a lo largo de nuestra vida. Esas neuronas deben involucrarse significativamente en aproximadamente 14 días o se atrofiarán y morirán. Si estamos reemplazando la función de esas neuronas con chips, entonces nuestro cerebro comienza a pensar que ya no necesita producirlas y perdemos un aspecto de nuestra humanidad en una generación. La siguiente generación, el cuerpo dice, oh, bueno, eso era un apéndice de algo que solíamos hacer, pero ya no lo necesitamos. Así es como pierdes una especie. Es exactamente así como pierdes una especie. Así que creo que cubrimos mucho terreno, Alex, y creo que todo es importante. Son todas cosas importantes de las que hablar. La conclusión para mí es que todos ellos nos invitan a abrazar la profunda verdad de quiénes somos y cuál es nuestro potencial como seres humanos. Y la espiritualidad que surge de eso es cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, y esos principios espiritualmente profundos. Y al despertar esos, lo que sucede es que hay valores, valores humanos que se vuelven muy evidentes. Valores como la soberanía de nuestros cuerpos y como la libertad para compartir ideas. Creo que esos son valores en los que la mayoría de las personas pueden coincidir y la santidad de la vida y la forma en que la vida se manifiesta en el planeta. Y a medida que esos valores se hacen evidentes, creo que necesitamos el marco de esos valores para guiarnos en términos de cómo utilizamos estas asombrosas tecnologías en nuestras vidas. Porque sin esos valores, los tecnólogos simplemente van a empujar los límites lo más lejos posible hasta que algo los detenga. Entonces, tenemos que dejar muy claro lo que valoramos como individuos, como familias, como comunidades, sociedades, como naciones, cuáles son los valores que apreciamos. No pretendo saber cuáles son todos. Creo que es una conversación que nos debemos tener entre nosotros. Y creo que esto surgirá primero con la inteligencia artificial porque avanza muy rápido. ¿Hasta dónde permitiremos que avance la IA? ¿Cuánto de nosotros mismos cederemos a la IA? ¿Y cuánto de nuestras vidas confiaremos a esta inteligencia artificial? Y esas son preguntas que como sociedad debemos responder más temprano que tarde. Greg, como siempre podría hablar contigo al menos otras 6 o 7 horas, y eres bienvenido en cualquier momento. Creo que deberíamos hacerlo trimestralmente, sí, trimestralmente. Tenemos que tenerte en el programa porque la pasamos increíble. ¿Puedes decirle a todos dónde pueden encontrar el increíble trabajo que estás haciendo para el mundo? Claro, gracias Alex. Bueno, mi sitio web, Troubleware, gregbraden.com, gregbraden.com, esas dos G significan que soy Greg y no Gregory. Una G es abreviatura de Gregory y mi mamá quería que fuera Greg, así que gregbraden.com y todo lo que necesitas saber sobre dónde estaré y qué estaré haciendo está ahí en ese lugar único. Y Greg, ¿tienes algún mensaje de despedida para la audiencia sobre toda esta increíble charla que tuvimos? ¿Sabes, Alex? Y a nuestra comunidad global. Y los considero mi comunidad, los considero mi familia. Son conversaciones importantes,
son ideas grandes. Creo que es importante hablar de ellas. Y también creo que es importante tener en cuenta que, al final, todo depende de nosotros. Estamos aprendiendo sobre nosotros mismos en la presencia de nuevas tecnologías y nuevas formas de pensar. Y nos está invitando a todos a enfrentarnos con la profunda verdad de quiénes somos y qué significa ser humano en este mundo y quizás, por primera vez, explorar los potenciales más profundos de esa humanidad. Así que creo que es importante simplemente recordar eso, Alex, como contexto, para mantener todo en cierta perspectiva, porque en algunos de estos temas es tan fácil caer en la madriguera del conejo y simplemente perderse en tanto de lo que está sucediendo aquí. Realmente todo depende de nosotros. Amigo, hermano, te agradezco y valoro el trabajo que estás haciendo y el campeón que eres para difundir estas ideas en el mundo. Así que te agradezco, amigo mío. Gracias de nuevo. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.